Voy a iniciar presentando el webinar de hoy. Antes de nada me presento. Yo soy Enrique Casanova y soy el responsable de Titan School, Titan Ibérico. Y hoy estamos aquí con el doctor don Manuel Ruiz Ajenjo. Su currículum habla por sí solo. Luego daremos un par de datos. Buenas tardes, doctor Daniel. Hola, buenas tardes. Por otra parte, tenemos también a nuestro compañero Luis David Cárcamo, que le invito a unirse a nosotros. ¿Por qué está con nosotros Luis David? Porque nuestro público de hoy tiene una gran asistencia de inscritos de la parte latinoamericana. Y Luis es el responsable de toda esa área. Luis, te cedo la palabra. Muchas gracias, Enrique. Bienvenidos a todos los participantes a este webinar con el doctor Ajenjo. Es un placer poder extender todo este webinar, no solamente a la parte ibérica, pero aprovechando también de la habla hispana en toda la parte sudamericana y centroamericana también. Cualquier cosa, nosotros estamos disponibles para poder responder también por la parte de Titan. Le voy agradeciendo la participación y aprovecho muchísimo de este estupendo webinar que va a ser el doctor Ajenjo y por su portada da Enrique Casanova. Muchas gracias a todos. Gracias, Luis. Solo quiero dar un par de datos antes de presentarles de nuevo al doctor Ruiz Ajenjo, y es que el webinar quedará grabado y se podrá ver durante los próximos 3 días. A partir de ese momento tendréis que escribirnos, tanto a Luis como a mí, para que os hagamos llegar el vídeo si por cualquier motivo no habéis podido acabar el webinar hoy o no habéis podido verlo en los 3 días consecutivos. Yo en un poquito me callo, solo quiero presentar al grandísimo doctor que tenemos hoy con nosotros. Yo doy un par de datos antes de iniciar. Más de 35 años como protésico y más de 9 años como odontólogo, muchos de ellos utilizando Titan con nosotros. Y es para mí un placer y un orgullo presentar el webinar de hoy a don Manuel Rezajenjo. Le dejo la palabra a usted. Hola a todos. Bueno, es un placer poder compartir y esta oportunidad que me da Titan para compartir lo que llevo tantos años realizando. Como ha comentado Enrique, la experiencia académica, llevo toda la vida en esto. Desde muy pequeño mi padre era técnico dental y mi formación en principio fue como técnico dental. Estuve muchos años trabajando y eso me sirvió para ver un poquitito todos los problemas que surgían de cientos de dentistas que trabajaban con el laboratorio. He asistido a infinidad de cursos, me he estado formando durante muchísimos años y continúo formándome porque creo que la odontología es una formación continuada. Y como veréis en la presentación, he continuado una formación que me ha servido para ir modificando mis protocolos de trabajo. Artículos y premios en los que he colaborado, conferencias en varios países y continentes, y sobre todo un poquitito dirijo una escuela de técnicos dentales y a la vez, como ya he comentado, trabajo como dentista. Lo primero que quiero presentar es un poco las nuevas tecnologías aplicadas al diagnóstico, porque la parte fundamental de la odontología se va a basar en el diagnóstico. Como veréis, la explicación es un entorno y un crecimiento desde lo que es el diagnóstico estático al diagnóstico de movilidad. Para ello voy a hacerme una serie de preguntas que debo de contestar para poder realizar este diagnóstico con certeza. Las dos primeras preguntas que debo de realizarme cuando asiste a la consulta a un paciente es ¿qué está pasando? La segunda es ¿por qué le está pasando? Y si logro contestar estas dos preguntas será la base del diagnóstico. Y la tercera será cómo solucionarlo, que ya será parte del tratamiento. ¿Qué herramientas vamos a utilizar para el saber qué está pasando? Bueno, las tres preguntas que nos vamos a realizar cuando entra un paciente a la consulta es ¿qué le está pasando? ¿Por qué le está pasando? Y esa la contestación será el diagnóstico.
todo lo que haremos después del diagnóstico es cómo solucionarlo, será el tratamiento. Por ello vamos a ver un poco, paso por paso, cómo vamos a poder contestar a estas dos primeras preguntas, que es la base de lo que vamos a hacer en este webinar, el cual consiste en una serie de 4 webinares, 4 lecciones que vamos a ir compartiendo y que al final de esta presentación os daré las fechas y que os irán comunicando desde TITA. Lo que vamos a realizar es, primero, para saberlo, necesitamos tener muy claro que habrá una anamnesis en la cual tendremos que hablar con el paciente, ver las expectativas del paciente y a partir de ahí realizar una serie de registros y pruebas que nos den la información complementaria. Estos registros van a ser una fotografía médico-dental, unos modelos montados en articulador, bien sean analógicos o digitales, una radiografía dental, un escaneo facial y unos registros individuales del paciente, que pueden ser musculares con Titan, pueden ser con ciclos, pueden ser Metascan, y luego también estamos compartiendo con fisioterapia, con mi amigo y colega Javier Sainz, con el cual trabajamos muchísimo mano a mano para poder analizar todos los problemas musculares que tiene el paciente. Trabajamos con ortopeda y luego vamos a utilizar, y esto será la segunda lección, cómo aplicar todo esto por medio de una férula de desprogramación. ¿Qué es lo que está pasando? Pues todo esto, gracias a esta vida familiar dentro de la odontología, he tenido la posibilidad de formarme con grandes gurús de la oclusión, como el doctor Robert Lee, el doctor William, el doctor Roth, grandes eminencias que me plasmaron la importancia de tener lo que es un protocolo de trabajo. Este protocolo, en principio, ellos le basaban en la función de los dientes anteriores, la anatomía posterior y la posición articular de la ATM. Nosotros, con el desarrollo y como veréis con las herramientas que vamos a utilizar, vamos a implicar el resto del organismo, porque todo lo que ocurre al ser humano es una cadena muscular que está implicada desde un punto inicial a un punto final. Para ello, enseguida nos mostraron la forma de lo que es poder situar, vamos a ver si la presentación, la articulación tiene un espacio limitado de la posición del cóndilo dentro de la cavidad, con el disco en una zona medial. Todo esto no puede haber una gran variación, el espacio es muy limitado, prácticamente va a haber 2 milímetros entre la superficie condilar y la superficie del cartílago temporal. Todo esto hemos ido verificándolo con resonancia magnética y con CBCTs, y luego tiene que estar todo movido por el motor, que es la musculatura. Esta musculatura lo que va a hacer es que todo el concepto de dientes se esté dirigido por ello, y los dientes van a ser como el volante de un automóvil los que dirigen al motor, que va a ser la musculatura, y el chasis, que va a ser toda la superficie ósea. Y aquí vamos a ver un poquitito, que esto lo veremos en el último webinar, lo que es cómo solucionar casos, cómo tratamos con todas estas herramientas y el resultado final, tanto en prótesis removible como en prótesis inyectados con composite, con todos tratamientos complejos de implantología, prótesis mixta, prótesis de carillas, y en pacientes con grandes apretamientos y bruxismo. Todo esto, si se realiza un buen diagnóstico, se puede conseguir que sean tratamientos longevos. Las pruebas complementarias, como hemos dicho anteriormente, las vamos a basar en una fotografía médico-dental. Hoy en día somos muy propensos a hacer una fotografía artística. Yo la fotografía, como vais a ver en el desarrollo primario de estas pruebas complementarias, que es la fotografía dental, pongo mucho hincapié en una fotografía médico, que me permita estudiar qué es lo que le está pasando al paciente. No tanto una fotografía espectacular con
grandes imágenes de marketing. Lo importante es que en todo el equipo sirva para comunicarnos. A la vez vamos a trabajar con modelos tanto analógicos como en una última fase estamos trabajando con modelos digitales. Lo que es importantísimo es tener una radiografía dental desde la serie periapical, desde una orto, desde una teleradiografía y sobre todo un CBCT que nos dé algo más de lo que está ocurriendo al paciente. A continuación veremos cómo podemos, con una tecnología muy sencilla como un teléfono móvil, poder ver facialmente un paciente en 3D y luego vamos a aplicar tecnología de última generación como es el movimiento generado por el paciente con la instrumentación de ciclos e Itaca. A partir de aquí es donde, una vez que tenemos todo lo que es el diagnóstico estático, pasaremos a poder evaluar por medio de Titan qué es lo que está ocurriendo a toda la musculatura. Hasta ahora solo era algo que era la experiencia de un clínico o la fotografía que te daba un aumento muscular, una hipertrofia, pero no podíamos cuantificarla. Yo llevo varios años trabajando con Titan y os explicaré al final de la presentación qué es lo que me aporta esta herramienta tan importante para poder evaluar lo que es la musculatura del paciente, sobre todo temporal, maseteros, esternocleido y también los trapecios. Veremos en los siguientes módulos, veremos cómo utilizar el Titan y la aplicación de las férulas biofuncionales, veremos algo de fisioterapia que con la ayuda de mi compañero Javier, el fisioterapista con el que colaboro, y luego podremos ver algo también de la aplicación de lo que es el Cebris en ortopedia. La evolución de la fotografía, como todo en el mundo digital, viene desde desde más de 100 años, en los cuales ha ido una gran evolución y hoy en día podemos utilizar con un teléfono móvil, adquirir una serie de fotografías médicas que nos sirvan de forma muy ágil para comunicarnos con todo el equipo. ¿Cómo van a ser estas fotografías? Estas son las fotografías extraorales que nos van a servir para estudiar al paciente. Es muy importante y cada día más el tener un tiempo de despacho para tranquilamente poder ordenar todo lo que has recopilado y estudiar cada paciente de una forma con toda la documentación. La fotografía, vamos a ir paso a paso explicándola. Una fotografía extraoral, una fotografía funcional intraoral. Y esta fotografía extraoral, lo primero que vamos a pedir al paciente es que se coloque sin tocar la pared, cómodo, para poder ver qué es lo que ocurre cuando sus dientes están en contacto, cuando pasa la saliva, cuando hay una ligera sonrisa y cuando hay una sonrisa amplia. Esta información nos va a venir para mucho. Sobre todo, la primera información que la vamos a ver tanto en frontal como en lateral y como en 3/4, para poder observar qué cuadrante está afectado. Estas primeras fotografías, durante un tiempo realizábamos las fotografías solamente la estético-postural. Hoy en día hacemos una fotografía en la cual la cámara la ponemos en posición totalmente frontal al paciente. La primera fotografía, la de la izquierda, lo que hacemos es pedir al paciente que se coloque en una posición cómoda, porque nos va a permitir que cuando sus dientes tocan, qué es lo que ocurre al resto del organismo. Mientras que la segunda fotografía, nosotros nos vamos a situar viendo que las dos orejas pendientes, todas estén bien centradas para poder hacer una asimetría facial. Veis en la primera fotografía como ya observamos que en la línea bipupilar hay un canteo que cuando la colocamos correctamente vemos que un hombro sube muchísimo más que el otro y esto todo es por la cadena muscular de sus propios dientes cuando ocluyen. Podemos hacer un montaje de lo que es el CBCT para ir viendo qué es lo que ocurre con C1, C2 y C3
en esta misma posición que ha sido adquirida en contacto con los dientes. Hacemos los quintos y ya en los quintos lo que nos da es que vemos que el lado derecho se expone más que el lado izquierdo. Dimensión vertical, si la tenemos aumentada o perdida, con los tercios faciales. Con el paso de la saliva podemos comparar si la máxima intercuspidación es un aumento de dimensión vertical al paso de la saliva, debería de haber solamente 2 milímetros. Si hay más de 2 milímetros, sabemos que hay una pérdida de dimensión vertical. La siguiente fotografía que os he comentado es la fotografía de simetría facial. ¿Por qué? Porque al principio hacíamos este ejercicio con la fotografía postural y nos daba grandes aberraciones como las que os voy a presentar. Si yo hago esto, vemos que hay unas grandes aberraciones y por eso no usamos la fotografía postural. Sí usamos la fotografía en la cual colocamos al paciente que esté totalmente de frente. ¿Por qué? Porque de esta forma sí podemos ver que masetero derecho y masetero izquierdo hay una hipertrofia de ambos. Lo podemos ver colocando la áurea. Vemos como el masetero derecho está hipertrofiado, mientras que el masetero izquierdo no está aumentado. Esto nos va a dar una primera información que luego será fantástica para el comparativo con el Titan, que nos dará los valores de esa hipertrofia. Podemos hacerlo en una forma presencial para explicárselo al paciente, tanto temporal como masetero. Y luego otra fotografía que vamos a utilizar es la fotografía fonética. La fotografía fonética nos va a permitir ver lo que es la pronunciación de la S, nos va a servir para que, dependiendo de la salida del aire, nos va a decir si los dientes tienen contacto anterior o hay un contacto prematuro posterior. Si esta salida del aire es seseante, quiere decir que hay poco espacio anterior, que silba. Por lo tanto, hay un contacto anterior. Si es correcta, sabemos que el display entre los dientes superiores e inferiores es correcto, pero si es ceceante, quiere decir que hay un contacto posterior y deja la mordida abierta anterior y se escapa al aire. La fonética extraoral de la I lo que nos va a dar es la posición del borde incisal superior en relación con el labio inferior. Nos dará si podemos alargar los dientes o tendremos que intuirles. Al contrario que la M, que lo que nos va a hacer es una exposición del diente inferior, con lo cual ya sabemos qué es lo que podremos alargar, si el superior, intuir el inferior, cuando vayamos a hacer un tratamiento de rehabilitación. La F lo que nos va a dar es la posición anteroposterior de los dientes. Si los dientes están por detrás de la línea húmeda y seca del labio inferior, significa que podemos sacar o protuir esos dientes anteriores. Si está por fuera del labio inferior, sabremos que tendremos que retuir este grupo anterior. La máxima sonrisa nos va a servir para añadir valores de exposición gingival y también de la línea media dentofacial. Como vemos aquí, evidentemente esta paciente en principio nos quería pedir carillas y la explicamos que no podríamos hacer carillas si no había un tratamiento previo de rehabilitación articular y de alineamiento dental. Vemos la posición, se lo vamos a explicar explicándola cuál es el tamaño ideal de sus propios dientes, les llevamos a la colocación dental y la explicamos que para poder hacer esta sonrisa deberíamos de medir los dientes, saber cuál es la medición de cada diente para calibrar la fotografía y de esta forma poder ir ubicando los dientes y que la paciente entienda que yo no puedo hacer una preparación de la carilla sobre un diente opuesto. Aquí vemos lo que habría que hacer y se le explica a la paciente dónde tenemos que mover los dientes. Lo siguiente que vamos a ver es los modelos de estudio, porque lo que vamos a buscar es recopilar una serie de pruebas complementarias
que nos sirvan para detenidamente generar un diagnóstico integral y exhaustivo. Los modelos de estudio son fundamentales, bien con el sistema analógico y, como veremos, importante tenerlos registrados con un articulador, al menos articulador semi que nos permita duplicar sus modelos y tener todas las distancias lo más aproximadas a las distancias del paciente. Aquí tenemos la máxima intercuspidación a diferencia con la relación céntrica del día. Esto lo podemos llevar a un CPI, que es un indicador de posición de cóndilo, que lo que nos va a hacer es comparar distintas mordidas y qué es lo que está ocurriendo con la posición articular entre una mordida y otra. Como lo vemos aquí, tenemos una relación, colocamos unos papel de articular y nos va a identificar que hay una variable de unos 2-3 milímetros de descenso desde relación céntrica a máxima intercuspidación. Cuando realizamos férulas, vamos a explicar al laboratorio dónde queremos los puntos de contacto de las propias férulas. Y aquí es un poco la explicación de por qué es importante un articulador. Hay muchos dentistas que trabajan simplemente con un articulador que no es semiajustable, simplemente es un charnela, con lo cual veremos un poco las grandes diferencias. Nosotros sí tratamos de que el articulador sea un simulador de la posición craneal del paciente. Queremos que los dientes y la distancia entre los movimientos que realicemos en el articulador sea lo más aproximado a lo que realiza el paciente. Esto es lo que son mis hijos pequeños, desde pequeños. Hoy uno es técnico dental y Andrea es dentista. Desde pequeño les explicaba lo que era un articulador. Y un articulador es un dispositivo que nos va a servir para grandes cosas. Esto es un montaje realizado con un axiógrafo, hacemos un montaje cruzado con los modelos duplicados y nos permite tener varios montajes en las mismas mordidas. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a cambiar solamente el registro de arco facial y ponemos un registro de arco facial del arco facial estético, el cual no implica la distancia que hay desde el plano oclusal a el eje condilar. Y esto es lo que podemos observar. Aquí vemos cómo la discrepancia de un plano oclusal con el otro plano oclusal, y tenemos que tener claro que evidentemente las guías caninas y la función no va a ser la misma. Después de todo esto, de luchar durante muchos años, de entender lo que era la importancia del articulador, llegamos a todo el mundo digital. Y el mundo digital es un mundo de una evolución tremenda, muy bueno para la odontología, pero que en principio dimos un paso hacia atrás. ¿Por qué? Porque llegábamos a montar el articulador y le montábamos en estándar, sin tener para nada la relación ni de canteo ni de distancia desde el plano oclusal a la posición articular. Esto me llevó a preocuparme verdaderamente. ¿Por qué? Porque yo quería verdaderamente poder trabajar como estaba trabajando en el mundo analógico. Y esto me llevó a realizar un elemento que lo que hace es incorporar al arco facial de Coix una distancia que me permite con este arco tener la distancia desde la articulación temporomandibular al plano oclusal. Esta es la explicación. Vamos a explicar lo que es el sistema de arco facial, al cual hemos incorporado unas mejoras de utilidad que son el mantener la distancia desde el cóndilo al plano oclusal. Mientras que el dispositivo arco de Coix, generado por Panaden y por AD2, es un dispositivo que genera la colocación del maxilar en referencia a una posición que viene en la pletina del montaje.
siendo de forma arbitraria lo que es la distancia condilar, que se estandariza en un 110 milímetros. Ventajas que tiene este sistema es que es un sistema estético que nos permite tener el eje craneal y la línea subnasal. Al tener la línea subnasal, nos va a permitir, junto con el dispositivo que hemos creado, el tener la distancia desde el plano oclusal a la parte posterior del cóndilo, que es lo que generan todos los arcos faciales que no son asiógrafos. Con ello vamos a obtener dos resultados. Uno primero, que podremos sacar la pletina de montaje y transferirla a un banco de montaje, y en este banco de montaje vamos a poder montar en el articulador el modelo superior a la distancia que tiene el paciente. Esta es la primera posibilidad, que es la que hemos tenido siempre a nivel analógico. Pero al tener STLs de lo que es la pletina, esta la tenemos en STL, con lo cual nos permite que colocando esto y por sistemas de BESI, que explicaremos a continuación, poder tener digitalmente el arco facial y trabajar de sistema digital, pero con la distancia que tiene el paciente. Esto es como se trabaja, se realiza, se escanea esta pletina de montaje y la vamos a llevar a digitalizarla y tener la distancia y todos los movimientos que realiza el paciente de forma totalmente escogida por lo que es el best fit de montaje. Como veis aquí, lo que hacemos es sacamos una serie de puntos de referencia que nos va a permitir solapar esta mesa de montaje al banco de montaje que tenemos digitalizado. Una vez que tenemos los 6 puntos, damos y se une. Ya tenemos el modelo maxilar montado en el articulador. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es, como tenemos el registro de mordida, vamos a realizar lo mismo, 6 puntos de montaje y transferir el montaje del maxilar y el montaje del mandibular. Una vez que tenemos esto, ya lo podemos llevar al articulador y vamos a realizar los movimientos si han sido generados con un elemento como ciclos que nos ha dado los movimientos. Vamos a hacer los mismos movimientos que realiza el paciente. Siguiente elemento que vamos a utilizar. Bien, todos los elementos de radiografía que nos van a permitir desde el CBCT saber si la estructura ósea es uno de los hándicaps que tenemos para los problemas musculares que vamos a poder cuantificar con el titanio. Aquí vemos que hay un adelantamiento mandibular, como vemos en la exposición del CBCT, vemos que en máxima intercuspidación hay un adelantamiento mandibular. Un descenso mandibular en el cóndilo opuesto, y luego otro de las herramientas que tenemos es el Metascan. El Metascan es un elemento que sirve para que con un teléfono móvil de la casa Apple nos va a permitir el realizar un escaneo facial del paciente y tener el paciente bien en máxima articulación, en contacto, máxima intercuspidación, tenerle en sonrisa y también lo realizaremos con un dispositivo que nos permita solapar todo esto al CBCT, que es la pletina de el arco de titán, de ciclos, perdón. Una vez que tenemos todo esto, ya empezamos a controlar los movimientos, y los movimientos los vamos a controlar con el sistema Itaca. El sistema Itaca se compone de un dispositivo que registra los movimientos del paciente, un software que lo introduce a poder moverlo digitalmente y un robot que genera todo lo que es los movimientos.
Esto se realiza de la siguiente manera, se le manda al paciente a hacer apertura y cierre, hacer todos los movimientos que queramos replicar y los vamos archivando. De esta forma vamos a poder solapar todo y tener la información digital de todo lo que realiza el paciente. Aquí vemos cómo estamos solapando todos los movimientos que ha hecho el paciente en el CBCT y desde el Metascan. Podemos ver qué es lo que ocurre articularmente y después, con los dispositivos de electromiografía de Titan, podremos evaluar todos estos movimientos, qué es lo que generan tanto en masetero como en temporal, como en esternocleido o como en trapecio. Aquí vemos la torsión de C2 y C3 y la torsión craneal que podemos evaluar. A partir de aquí podremos realizar un encerado en estas posiciones a modo de férula, a modo de tratamiento preventivo para situar todo en su sitio. Esto lo va a replicar y lo vamos a poder tener en el articulador Ciclos, que lo que va a hacer es generar esos movimientos que realiza el paciente y podremos contrastarlo con un control de electromiografía. Aquí vemos lo que os había comentado anteriormente, una imagen de lo que puede estar ocurriendo en los músculos, pero no podíamos cuantificarlo. Gracias a utilizar la herramienta Titan, vamos a poder cuantificarlo. Como veis, ¿no? ¿Veis? Se colocan unos dispositivos, unos sensores, tanto en temporal como en masetero, como en esternocleidomastoideo, y esta es la imagen cuantificada que nos va a dar de la paciente. Recordar que era una paciente que tenía hipertrofia de masetero y aquí podemos cuantificar qué cantidad de sobrecarga tiene un 42% de trabajo ese masetero. Mientras que tenemos el masetero izquierdo que prácticamente está sin trabajo y los temporales están más o menos equilibrados y como cuando colocamos una férula vamos incorporando y controlando a que sea lo más estable posible y reduciendo esa hipertrofia muscular del masetero. Ahora voy a presentaros algunos casos más y vais a ver un poquitito lo que es todos los números, cómo nos afectan y cómo podemos estudiar el caso gracias al Titan. Aquí tenemos otra paciente, en este caso es una paciente que tiene un contacto prematuro a nivel anterior. Como vemos hay una prevalencia anterior del baricentro, quiere decir que hay una sobrecarga y esto está regulado en esta primera imagen en la cual vemos un 80% que es un caso cuando nos aparece en amarillo y mucho más en rojo, que tenemos que estudiar ese. Aquí vemos que hay una prevalencia de temporal anterior izquierdo, que está sobrecargado, como vemos es un 34%. Tenemos los maseteros que hay una deficiencia de sobrecarga y que el masetero derecho está más cargado con un 23% que el masetero izquierdo. El baricentro, ¿qué quiere decirnos? Que la sobrecarga es anterior. Como vemos, tendremos que buscar un contacto prematuro anterior, de premolar hacia adelante. Mientras que veremos otros casos que tendremos que analizar cuando están hipertrofiados los maseteros, veremos que el contacto prematuro es posterior. Aquí vemos un caso, como os he comentado, fijaros cómo son los maseteros, el potencial que tiene este paciente, es un paciente que le tratamos y rehabilitamos con carillas. Fijaros qué desgaste tenía brutal de sus propios dientes y cuando hicimos el estudio previo a la férula nos dio este resultado. Este resultado le realizamos un ajuste de férula y le fuimos llevando hasta que estuvo totalmente equilibrado, que es la imagen de la rehabilitación. Aquí vemos que hay una torsión izquierda, vemos que hay un impacto negativo, que a nivel muscular hay una asimetría que está más cargada en el lado derecho que en el izquierdo y vemos que tenemos
tanto el esternocleidomastoideo izquierdo con una sobrecarga importante. Aquí tenemos otra paciente en la cual el Titan nos dice que hay unos graves problemas, una paciente que viene con grandes dolores y ya cuando aplicamos tenía grandes dolores de cabeza, muchas migrañas. Fijaros lo importante que es esta evaluación para poderle explicar a la paciente que teníamos un problema de sobrecarga en el masetero, es un paciente, perdón, en el temporal izquierdo. Todo esto, numeración, vamos a ir estudiándole y cómo cuando colocamos una férula podemos ir aplicando y ajustando estos términos de equilibrio, llevándole a un equilibrio y a una mejor eliminación de todas las patologías que sufre el paciente, como la desaparición de las migrañas durante un tiempo ya estable. Por último, para terminar, hablaremos en los siguientes webinars cómo aplicamos la fisioterapia y la férula y en algún caso de ortopedia. Os invito a que estéis atentos a las notificaciones que os hará desde Titan para la próxima, que será el ajuste de férulas con este dispositivo. Aquí tenéis mi correo para todas las dudas que queráis tener y ya os paso con Titan para que contestara las preguntas que necesitéis. Bueno, buenas tardes de nuevo a todos. Muchísimas gracias, eso, lo primero, al doctor Ruiz Ajenjo. Un webinar interesantísimo. Yo quiero, si alguien tiene algún tipo de pregunta que quiera escribir en el chat, que podamos contestar pueda el doctor contestar en este momento, sentiros libres de hacerlo. Si no, tenéis como su correo para preguntarle cosas a él y os comparto por aquí para que podáis contactarnos tanto a mi compañero Luis David, en el caso de que seáis doctores o especialistas de Latinoamérica, Centroamérica, toda la parte internacional que no sea la península ibérica, tenéis los datos de Luis. Y por el otro lado tenéis mis datos para contactarme en el caso que seáis doctores de la península ibérica. Me preguntan por aquí, doctor Ruiz Ajenjo, ¿cuánto es de importante Titan en la electrografía en su día a día, en su trabajo diario? Yo en el trabajo diario es un elemento que me sorprendió mucho, sobre todo por lo poco tiempo que lleva a realizarlo. Prácticamente son 5 minutos, no más, lo que puedes pensar en montar un arco, tomar una impresión. Es un elemento muy sencillo y en el momento que lo haces de forma habitual es una rutina. Normalmente en todos los casos, como veis, utilizo un diagnóstico. Cada paciente que viene le estudiamos de una forma muy intensiva y le explicamos. Sirve para dos cuestiones. Uno, diagnóstico y control de la evolución del tratamiento. Y la otra pregunta que tenía, nos preguntan, que es una pregunta que nos hacen habitualmente, pero es mucho más sencilla, según usted, ¿cómo de difícil es de aprender a utilizarlo, a interpretarlo? Vamos a ver, esto es, interpretarlo ya es un poco más laborioso, ¿no? Hay que sentarse con tranquilidad, ir estudiando. Una de las cosas que me ha sorprendido es la cantidad de webinar que ha generado Titan. Podéis entrar a la página web y estudiar de ello, pero lo que es el elemento de colocárselo al paciente lo puede hacer perfectamente un auxiliar de clínica sin ningún problema. Lo aprende en una semana, está manejándolo de forma rutinaria. No es un problema. Sí que luego esos datos hay que coger y junto con lo que os he mostrado de toda la documentación de un diagnóstico, estudiar claramente el paciente. Desde luego, cuando se presenta un caso, como os he presentado, a un paciente, no vais a tener ningún problema en que se os apruebe el presupuesto, en que entienda que hacéis una odontología diferente y diferencial. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos. Voy a confirmar si no tenemos ninguna otra
pregunta. Creo que no. Con lo que podemos dar por concluido el webinar de hoy. Como recomendaba a todo el mundo, o les llegará a todos los inscritos la repetición del webinar para poder verlo durante 3 días. Si pasan esos 3 días, perdón, me dicen que tenemos alguna pregunta. Un segundito, voy a buscarlas. Sí, tenemos más preguntas. Nos pregunta el doctor Tomás Molina, ¿cómo diferencia con Titan una fatiga de una inhibición muscular? No sé si esto se puede aclarar en un momento rápido. Sí, vamos a ver. Titan lo que te va a decir es verdaderamente qué porcentaje de incremento tiene un músculo sobre el opuesto. Con lo cual, te va a dar la actividad que está realizando cada músculo, bien temporal, bien esternocleido, bien masetero, para que tú hagas un comparativo y verifiques con todas las patologías y la anamnesis que habrás hecho al paciente, te va a dar la forma de verificar estos datos. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Norman Fursanza. ¿Cómo determinan las sinergias musculares de temporales y maseteros? ¿Cómo responde este EMG en la evaluación de disquinesias o bradiquinesias? Vamos a ver, lo que tú vas a realizar es un control muscular que vas a cuantificarle y que tienes que hacer un comparativo con la estructura ósea para saber de dónde viene esa atrofia muscular. Titan lo que te va a dar es la referencia de la cantidad de hipertrofia y trabajo que está realizando su músculo simétrico con relación al opuesto. Y esto es una gran herramienta para sumarlo al resto de las partes del diagnóstico. No podemos obviar que tenemos que tener un CBCT para saber cuál es la estructura ósea que nos está generando problemas. Eh, Luego nos preguntan, como creo que ya lo había dicho, pero usted lo usa siempre, ¿verdad, doctor? Sí, sí, Ah, no, decía que creo que ya había respondido a la pregunta, pero nos la volvían a hacer, que si Titan recomienda usarlo o usted lo usa siempre con los pacientes, ¿sí? ¿Verdad? yo normalmente todo paciente de diagnóstico que viene para rehabilitarse le utilizo. Perfecto. Y las dos últimas, que no son preguntas, pero son comentarios que creo que tiene sentido leer. Dice: un privilegio escuchar al maestro, en transición del análogo supongo, a lo digital, muy difícil. Lo sabemos, por eso intentamos ayudar. Y Mirta Gruber nos dice: muy bueno, excelente, muchas gracias. Quería leerlos para que el doctor. Y voy a dejar por aquí de nuevo para despedirnos nuestra slide de contacto para cualquier cosa referente a Titan, para una demostración individual, para cualquier duda que tengan. Lo dicho, Luis David Cárcamo para todos aquellos doctores que sean del área internacional, Latinoamérica, y yo, en este caso, Enrique Casanova, para todos los doctores que sean de la zona ibérica, España, Portugal. Y como no tenemos nada más, podemos ir terminando. Muchísimas gracias de nuevo al doctor Manuel. Muchísimas gracias a ustedes por asistir y nos vemos en el próximo webinar del mes que viene. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todos por estar compartiendo con nosotros, tanto a Tita como a todos los que habéis participado en este webinar. Y desde luego, pues tenéis mi correo para todas las preguntas que necesitéis, porque mi forma de ayudar a los pacientes es intentar colaborar con otros compañeros para que también lo puedan hacer. Gracias a todos. Gracias, buenas noches.